25 años de reuniones navideñas familiares se hicieron añicos cuando mi tía Lucía, después de 3 copas de ponche con piquete, miró a mi madre a los ojos y dijo: «Ya no puedo guardar el secreto, Laura. Tu esposo y yo fuimos amantes durante 5 años y Alejandra podría ser su hija». Si quieres más historias impactantes sobre secretos familiares y sus consecuencias, dale like a este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras publicaciones. Mi nombre es Valentina Mendoza Ruiz y les hablo desde Coyoacán, ese hermoso barrio colonial de la Ciudad de México donde crecí y donde, hace exactamente un año, presencié cómo un secreto guardado por décadas destruyó la imagen perfecta que tenía de mi familia. Siempre fuimos lo que muchos considerarían una familia mexicana tradicional. Mi padre, Francisco, era médico, respetado en su hospital y en nuestra comunidad. Mi madre, Laura, había dejado su carrera como maestra para dedicarse a criarnos a mis 2 hermanos y a mí. Vivíamos en una bonita casa con jardín cerca del centro de Coyoacán, íbamos a misa los domingos, celebrábamos todas las tradiciones, posadas, piñatas, Día de Muertos con nuestro altar familiar, y sobre todo, la Navidad. La Navidad siempre fue especial en nuestra familia. Desde que tengo memoria, el 24 de diciembre se celebraba en nuestra casa. La tradición era invariable: mis tíos, primos y mi abuela llegaban alrededor de las 8 de la noche. Mamá preparaba bacalao a la vizcaína, romeritos, ensalada de manzana y su famoso ponche de frutas que perfumaba toda la casa. Papá se encargaba de la música, esa mezcla de villancicos tradicionales y canciones de José José o Juan Gabriel que tanto le gustaban. A medianoche abríamos los regalos, brindábamos con sidra los adultos y con ponche sin alcohol los niños, y luego comenzaba la sobremesa que podía extenderse hasta el amanecer, entre anécdotas familiares, chistes repetidos y esa calidez que solo se siente cuando estás rodeado de los tuyos. El año pasado, como cada Navidad, todos se reunieron en nuestra casa. Yo había regresado de Monterrey, donde ahora vivo y trabajo como arquitecta. Mi hermano Rodrigo vino con su esposa desde Guadalajara. Mi hermana menor, Sofía, estudiante de medicina, llegó directamente de su turno en el hospital. Todos estábamos allí, incluyendo a mi tía Lucía, la hermana menor de mi madre, con su hija Alejandra, mi prima, que acababa de cumplir 30 años. La relación entre mi madre y mi tía siempre había sido complicada. Había cierta tensión que nunca entendimos completamente. Mamá y tía Lucía eran muy diferentes. Mamá, siempre correcta, tradicional, dedicada a su hogar. Tía Lucía, más libre, sin haberse casado nunca, trabajando como fotógrafa y viajando constantemente. Mamá solía decir, medio en broma, medio en serio: tu tía siempre hace lo que quiere sin pensar en las consecuencias. A pesar de esas diferencias, las hermanas mantenían una relación cordial, especialmente durante las fiestas. Tía Lucía nunca faltaba a la Navidad en nuestra casa, trayendo siempre los regalos más originales y las historias más interesantes de sus viajes. Alejandra, mi prima, era un enigma familiar. No se parecía físicamente a tía Lucía, algo que siempre generó comentarios. Debe parecerse a su padre, decían, aunque nunca conocimos al hombre. Tía Lucía solo había dicho que fue un amor pasajero, alguien que prefirió no formar parte de sus vidas. Alejandra creció así, solo con su madre, integrada a nuestra familia pero siempre con esa incógnita sobre su origen. La noche de Navidad comenzó como siempre. La casa estaba decorada con el árbol tradicional, el nacimiento que mi abuela nos había heredado, las luces multicolores en el jardín. El aroma del ponche y el bacalao se mezclaban en el aire. Todos ayudábamos en algo, picando fruta para la ensalada, poniendo la mesa, envolviendo los últimos regalos. Tía Lucía llegó tarde, como era su costumbre. Venía sola. Alejandra llegaría después directamente de una cena con amigos. Noté que mi tía estaba diferente, más callada, más observadora, con una expresión que no supe descifrar. Bebía más ponche del habitual, ese ponche con piquete que papá preparaba especialmente para los adultos, generoso en tequila y canela. La cena transcurrió con la alegría de siempre. Comimos, recordamos navidades pasadas, nos pusimos al día con las vidas de todos. Mi abuela, ya con sus 85 años pero lúcida como siempre, contaba las mismas historias de su juventud que habíamos escuchado 1000 veces pero que seguíamos disfrutando. Fue después de la medianoche,
cuando ya habíamos abierto los regalos y algunos primos se habían ido a dormir, cuando ocurrió. Estábamos en la sala, en esa hora íntima en que las conversaciones se vuelven más profundas, cuando el alcohol ha soltado un poco las lenguas y la nostalgia de fin de año hace su aparición. Mi tía Lucía, sentada frente a mi madre, con mi padre a un lado, dejó su taza de ponche sobre la mesa con un golpe seco que llamó la atención de todos. Laura, dijo con una voz que nunca le había escuchado, necesito decirte algo. Necesito decírselos a todos. He guardado esto por demasiado tiempo y ya no puedo más. El silencio cayó sobre la sala. Mi madre la miró confundida. Mi padre, inexplicablemente, palideció. ¿De qué hablas, Lucía? ¿Estás bien?, preguntó mamá, con esa voz de maestra que usaba cuando sentía que alguien estaba a punto de cometer un error. No, no estoy bien. No he estado bien por 30 años, contestó tía Lucía, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Ya no puedo guardar el secreto, Laura. Tu esposo y yo fuimos amantes durante 5 años y Alejandra podría ser su hija. El tiempo pareció detenerse. Sentí como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. Vi a mi abuela llevarse una mano al pecho, a mis hermanos intercambiar miradas de incredulidad, a mi padre bajar la mirada hacia sus manos, en un gesto que lo decía todo. Mi madre se quedó petrificada por un instante que pareció eterno. Luego, sin decir palabra, tomó su taza de ponche caliente y lo arrojó directamente al rostro de su hermana. Lo que siguió fue caos. Gritos, acusaciones, llanto. Mi padre intentando explicar lo inexplicable. Mi madre encerrándose en su habitación. Mi abuela sufriendo un episodio de presión alta que nos obligó a llamar a una ambulancia. Mis primos pequeños despertándose asustados por los gritos. Y yo, paralizada en medio de todo, incapaz de procesar que mi padre, el hombre que había sido mi héroe, mi ejemplo, había traicionado a mi madre con su propia hermana. Pero lo peor estaba por venir. En medio de esta escena dantesca, la puerta de la casa se abrió. Era Alejandra, mi prima, llegando finalmente a la reunión familiar, sin saber que acababa de convertirse en el centro de una tormenta que llevaba décadas formándose. ¿Qué está pasando?, preguntó, confundida por la escena que encontró. Fue mi hermano Rodrigo quien, siempre directo, le dio la noticia. Tu madre acaba de confesar que tuvo una aventura con mi padre. Dice que podría ser su hija. Vi cómo el rostro de Alejandra se transformaba, como la comprensión daba paso al horror, a la incredulidad, y finalmente a una rabia que nunca había visto en ella. ¿Es cierto?, le preguntó directamente a su madre, quien ahora sollozaba en un rincón del sofá, con la cara y el cabello aún mojados por el ponche. Tía Lucía asintió, incapaz de hablar. Alejandra entonces miró a mi padre, quien parecía haber envejecido 10 años en los últimos 10 minutos. ¿Tú lo sabías? Todos estos años, ¿sabías que podía ser mi padre y no dijiste nada? Mi padre, ese hombre que siempre había tenido una respuesta para todo, que resolvía problemas con la misma precisión con que diagnosticaba enfermedades, solo pudo balbucear: Alejandra, es complicado. Tu madre y yo. Fue hace tanto tiempo. ¿Complicado? La voz de Alejandra se elevó. ¿Complicado? He pasado 30 años preguntándome quién era mi padre. 30 años viendo a otros niños con sus padres mientras yo solo tenía un espacio vacío. Y todo este tiempo pudiste haber sido tú, mi propio tío. Fue demasiado. Alejandra salió corriendo de la casa. Tía Lucía intentó seguirla pero tropezó, aún aturdida por el alcohol y la situación. Mi padre se quedó inmóvil, como si no supiera qué hacer, a quién atender primero. A su esposa encerrada, a su posible hija que acababa de huir, a su suegra con problemas cardíacos, o a sus propios hijos que lo miraban como a un extraño. Esa noche, nuestra familia se fragmentó. Los paramédicos se llevaron a mi abuela al hospital, afortunadamente se recuperó. Mi madre no salió de su habitación. Mi padre pasó la noche sentado en las escaleras de la entrada, con la cabeza entre las manos. Mis hermanos, mis primos y yo nos quedamos despiertos, intentando comprender lo que acababa de suceder, como una sola confesión había hecho añicos 30 años de historia familiar. Los días siguientes fueron un limbo extraño. La casa, aún decorada para la Navidad, parecía burlarse de nosotros con su alegría artificial. Las luces del árbol parpadeaban sobre regalos que nadie había terminado de abrir. El nacimiento, con su escena de paz y esperanza,
contrastaba cruelmente con la realidad de nuestra familia fracturada. Mi madre finalmente salió de su habitación al día siguiente, pero era como si hubiera dejado algo de ella dentro. Caminaba por la casa como un fantasma, sin hablar, apenas comiendo. Mi padre se fue a un hotel, respetando su deseo de espacio. Tía Lucía regresó a su departamento en la colonia Roma. Alejandra desapareció por días. Supimos después que se había quedado con una amiga, incapaz de enfrentar a su madre o al hombre que podría ser su padre. Yo me quedé más tiempo del planeado, posponiendo mi regreso a Monterrey. No podía dejar a mi madre así, no podía abandonar el barco mientras se hundía. Mis hermanos hicieron lo mismo. Los tres nos turnábamos para cuidar de mamá, para mantener funcionando la casa, para atender las llamadas de familiares que se habían enterado de partes de la historia y querían saber más. Poco a poco, a través de conversaciones fragmentadas con mi padre, con tía Lucía, incluso con mi abuela una vez que regresó del hospital, fuimos armando el rompecabezas de lo que había sucedido. La aventura había comenzado hace más de 30 años, cuando mi padre era un médico residente y mi madre estaba embarazada de mi hermano Rodrigo. Tía Lucía, recién graduada de la universidad, pasaba mucho tiempo en nuestra casa ayudando a mi madre. Una cercanía que se transformó en algo más, en un momento de debilidad, de soledad compartida. Lo que debió ser un error de una noche se convirtió en una relación clandestina que duró años. Incluso después de que tía Lucía quedara embarazada, incluso después de que Alejandra naciera, con la duda siempre presente de su paternidad. ¿Por qué nunca hicieron una prueba de ADN? Le pregunté a mi padre durante una de nuestras conversaciones tensas en una cafetería cerca de su hotel. Tu tía no quería, me explicó, con la mirada perdida en su taza de café. Decía que prefería la duda a una certeza que podría destruir demasiadas vidas. Y yo fui cobarde. Acepté porque era más fácil, porque me permitía mantener mi vida contigo, con tu madre, con tus hermanos, sin enfrentar las consecuencias. Pero viste crecer a Alejandra como su tío, sabiendo que podría ser tu hija, insistí, intentando entender. ¿Cómo pudiste vivir así? Mi padre, ese hombre que siempre había parecido tan seguro, tan correcto, se quebró entonces. Vi lágrimas en sus ojos por primera vez en mi vida adulta. No hay día en que no me arrepienta, Valentina. Me dije a mí mismo que estaba protegiendo a tu madre, a todos ustedes. Pero la verdad es que me estaba protegiendo a mí mismo. Y ahora, el precio de mi cobardía es mucho más alto de lo que jamás imaginé. Con tía Lucía la conversación fue diferente. La encontré en su estudio fotográfico, rodeada de imágenes en blanco y negro, de vidas capturadas a través de su lente. De alguna manera, ver su trabajo, esas fotografías que congelaban momentos de verdad, hacía aún más dolorosa su mentira de décadas. ¿Por qué ahora, tía?, le pregunté. Después de 30 años, ¿por qué confesarlo en Navidad, frente a todos? Suspiró profundamente antes de responder. Alejandra ha estado preguntando más y más sobre su padre. Incluso había considerado hacer una de esas pruebas de ADN comerciales para buscar parientes. Sentí que la verdad saldría a la luz pronto, de una forma u otra. Y luego vi a tu padre jugando con sus nietos, los hijos de Rodrigo, con tanto amor, tanta dedicación. Pensé en todo lo que Alejandra se había perdido, todo lo que le habíamos negado. Y no pude más. ¿Y el alcohol no tuvo nada que ver?, pregunté, recordando las copas de ponche que había bebido. El alcohol solo me dio el valor que me había faltado durante 30 años, admitió. Pero Valentina, tienes que creerme, nunca quise lastimar a tu madre. La quiero, es mi hermana. Lo que pasó entre tu padre y yo, comenzó en un momento muy oscuro para ambos. Eso no lo justifica, respondí, sintiendo como la rabia que había intentado contener finalmente se desbordaba. Nada justifica traicionar así a tu propia hermana. Nada justifica mentirle a Alejandra toda su vida sobre su origen. No hubo respuesta para eso. No podía haberla. La conversación más difícil, sin embargo, fue con mi madre. Después de días moviéndose como sonámbula por la casa, finalmente una tarde se sentó conmigo en el jardín, ese jardín donde tantas navidades habíamos jugado de niños, donde tantas fiestas familiares habían transcurrido en aparente armonía. Siempre lo supe, me dijo, con una voz que no parecía la suya, más antigua, más cansada. O al menos, lo sospeché. Los veía mirarse, notaba cómo se tensaban cuando estaban en la misma habitación.
¿Y Alejandra? Alejandra tiene los mismos ojos de tu padre, la misma forma de fruncir el ceño cuando está concentrada. Pero me convencí de que eran imaginaciones mías, de que estaba siendo paranoica. ¿Por qué no dijiste nada, mamá? ¿Por qué seguiste invitándolos cada Navidad, cada cumpleaños? Porque son familia, respondió simplemente. Porque, a pesar de todo, Lucía es mi hermana. Porque Alejandra no tenía la culpa. ¿Y por qué? Porque tenía miedo de que si lo enfrentaba, si hacía que tu padre eligiera, quizás no me eligiera a mí. Esa confesión de vulnerabilidad por parte de mi madre, siempre tan fuerte, tan segura, me rompió el corazón de una manera que no puedo explicar. Pero ahora, continuó, ahora que está todo a la luz, no sé si puedo seguir. No sé si quiero seguir. 30 años de matrimonio construido sobre una mentira. ¿Qué queda de verdadero, Valentina? No tenía respuesta para ella, como no la tuve para mi tía. Solo pude abrazarla mientras lloraba, mientras dejaba salir 3 décadas de sospechas, de dudas, de dolor contenido. En cuanto a Alejandra, mi prima, mi posible media hermana, fue la última con quien pude hablar. Nos encontramos en el Parque Centenario, ese hermoso espacio verde en el corazón de Coyoacán donde habíamos jugado de niñas, donde nos habíamos contado secretos de adolescentes, sin saber que el secreto más grande estaba siempre ahí, flotando sobre nosotras. No sé quién soy ahora, me dijo, sentada en la misma banca donde tantas veces compartimos helados. Toda mi vida he sido Alejandra Morales, hija de Lucía, sobrina de Laura y Francisco. Y de repente podría ser Alejandra Mendoza, hija de Francisco, hermana de Valentina, Rodrigo y Sofía. Es como si mi identidad entera fuera una mentira. No todo es mentira, intenté consolarla. Sigues siendo tú, sigues siendo la misma persona que eras antes de saber esto. ¿De verdad lo crees?, me preguntó con una amargura que nunca le había escuchado. Porque yo siento que cada recuerdo está contaminado ahora. Cada Navidad en tu casa, cada vez que tu padre, mi tío, mi posible padre, me regalaba algo, me aconsejaba sobre la escuela, me curaba una herida. Lo hacía por ser buen tío o porque en el fondo sabía que podía ser su hija. No tenía respuesta para eso tampoco. Las preguntas se acumulaban, pero las respuestas escaseaban. Alejandra finalmente decidió hacerse la prueba de ADN. Mi padre accedió, por supuesto. Después de 30 años huyendo de la verdad, parecía casi aliviado de finalmente enfrentarla. El resultado llegó 2 semanas después, positivo, con un 99.9% de probabilidad. Francisco Mendoza era, efectivamente, el padre biológico de Alejandra. De alguna manera, la confirmación cayó como un anticlímax. Ya todos lo habíamos asumido, ya todos estábamos lidiando con las implicaciones. La prueba solo puso un sello oficial a lo que nuestros corazones ya sabían. Un año ha pasado desde aquella Navidad que cambió nuestras vidas. Un año de terapia, de conversaciones dolorosas, de reconstrucción lenta y frágil. Mis padres están separados ahora. Mi madre decidió que no podía continuar el matrimonio, no después de una traición tan profunda, no después de 3 décadas de mentiras. Se ha mudado a Mérida, cerca de una hermana de mi padre, irónicamente. Ha retomado su carrera como maestra, enseñando en una escuela primaria. La veo más ligera en cierto modo, como si el dolor de la revelación, aunque inmenso, fuera menor que el peso de la duda que había cargado durante tantos años. Mi padre vive solo en un departamento pequeño, cerca del hospital donde trabaja. Ha envejecido visiblemente. La culpa es un compañero constante, me ha dicho. Pero también hay cierto alivio en no tener que mantener más la mentira. Está intentando construir una relación con Alejandra, una relación real, de padre a hija. Es difícil, con tropiezos, con momentos de rabia y reproche, pero están intentándolo. Tía Lucía ha aceptado un trabajo en España como fotógrafa para una revista de viajes. Quizás sea lo mejor, esa distancia. Su relación con mi madre está rota posiblemente sin reparación. Su relación con Alejandra está dañada pero en proceso de sanación lenta. Alejandra está en terapia intensiva, procesando no solo la identidad de su padre sino la mentira de su madre, la complicidad de toda la familia en mantener la duda flotando durante 3 décadas. Ha decidido usar el apellido Mendoza legalmente, un paso hacia aceptar esta nueva realidad. Mis hermanos y yo estamos aprendiendo a redefinir lo que significa ser familia. Rodrigo ha sido el más duro con mi padre,
quizás porque siempre fue quien más lo admiraba. Sofía, la más comprensiva, quizás porque su formación médica le da una perspectiva diferente sobre la fragilidad humana. Yo oscilo entre ambos extremos, entre la rabia y el perdón, entre la decepción y la comprensión. ¿Y la Navidad? Este año no habrá reunión familiar tradicional. Es demasiado pronto, las heridas aún están demasiado frescas. Mi madre pasará las fiestas en Mérida, con nuevos amigos. Mi padre estará de guardia en el hospital, su petición especial para evitar la soledad de esas fechas. Mis hermanos, Alejandra y yo nos reuniremos en mi departamento en Monterrey, un terreno neutral. Un intento de crear algo nuevo a partir de los escombros de lo que fue. ¿Qué he aprendido de todo esto? Que las mentiras, incluso las que creemos piadosas, suelen hacer más daño que la verdad. Que los secretos familiares son bombas de tiempo que eventualmente explotan, y cuando lo hacen, no dejan nada intacto. Que el perdón es un proceso, no un evento, un camino largo y sinuoso que a veces parece imposible de recorrer, pero que es el único que lleva a la paz. También he aprendido que la familia no se define solo por la sangre o por las apariencias. Que a veces, después de que todo se derrumba, podemos reconstruir algo diferente pero igualmente valioso desde los cimientos. Este año, mientras coloco un pequeño árbol de Navidad en mi departamento, preparándome para recibir a mis hermanos, a todos mis hermanos, incluida Alejandra, siento una mezcla extraña de tristeza y esperanza. Tristeza por lo perdido, por la inocencia que nunca recuperaremos, por las tradiciones que han quedado atrás. Esperanza porque, a pesar de todo, seguimos siendo familia, seguimos eligiéndonos, seguimos intentándolo. Y quizás esa sea la lección más importante, que después de la traición, después del dolor, después de que los secretos salen a la luz y destruyen lo que creíamos sólido, siempre existe la posibilidad de volver a empezar. Diferente, cambiado, pero tal vez, solo tal vez, más auténtico que antes. Si esta historia te resonó o has vivido una situación similar de secretos familiares revelados, comparte tu experiencia en los comentarios. A veces, saber que no estamos solos en estos momentos tan difíciles es el primer paso para sanar. No olvides suscribirte y compartir este video si crees que puede ayudar a alguien más a procesar sus propias historias familiares complicadas.